José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Note lo que dice, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Ese no fue el nombre que sus padres le dieron, pero los apóstoles, al mirar su vida y sus acciones, seguramente dijeron, miren cómo anima, cómo consuela a otras personas. Así que vamos a ponerle un sobrenombre, Bernabé, que significa hijo de consolación. Mi amigo, la palabra consolación es una palabra que se usa mucho en nuestros días, pero conlleva la idea de dar ánimo, incentivar, infundir valor, motivar. Así que aquí está Barney, hijo de consolación. Era un levita natural de Chipre, quien, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La palabra motivar o consolar en el idioma griego es la palabra parakletos, y es la palabra que usamos en relación con el Espíritu Santo, a quien se le llama el Consolador, la misma palabra. Por lo tanto, aquí tenemos a un hombre, Bernabé, que hace para otros lo mismo que el Espíritu Santo hace por los hijos e hijas de Dios. Vive en nosotros, está junto a nosotros para motivarnos, para darnos consolación, esperanza, salud, para guiarnos en el camino. Yo ya he vivido lo suficiente como para ver que no hay ni un solo niño o niña en este mundo que no necesite ser animado y consolado. De hecho, la gente adulta también lo necesitamos. Y usted sabe que esto es verdad. A mí me gusta ser motivado, necesito ser animado. Tengo tanta gratitud con las personas que me motivan. Permítame decirle que no me gusta estar con gente que desanima, aunque a veces tenemos que hacerlo. Es parte de la vida. Las pulgas vienen con el perro. Pero no me gusta estar junto a personas que desaniman. Bernabé, gracias a Dios, fue un hombre que podía levantar los ánimos. ¿Sabe por qué el desánimo es tan dañino? Porque abre la puerta para toda clase de pecados y fracasos. Alguien dijo, el desánimo es una habitación tenebrosa donde se desarrolla el negativismo del fracaso. La Biblia dice, en lo referente a Dios, que Él es el Dios de toda consolación. Busque 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nuevamente la palabra consolación en este versículo significa también motivación, ánimo. Dios es un Dios de toda consolación. Es un Dios que consuela y motiva. Esto significa que Dios tiene el monopolio mundial en cuanto a todo lo referente al consuelo y dar ánimo o dar motivación. Ahora, si Dios es el Dios de todo consuelo o ánimo, el diablo es el ministro siniestro del desánimo, del desconsuelo. Desánimo y desconsuelo provienen del diablo y son las principales causas de los fracasos. Bill Blass es un futbolista, exfutbolista profesional en el fútbol americano. Yo lo vi en acción cuando él jugaba por la Universidad de Baylor. Bill Blass ahora es un genuino hombre de Dios y su ministerio es entre los presos en las cárceles. Una vez estuvo predicando a unos 1000 presos y les preguntó, ¿cuántos de ustedes que están presos en este lugar tuvieron un padre que les dijo, uno de estos días terminarás en la cárcel? Casi todos los presos levantaron la mano. Piense en esto. Uno de estos días terminarás en la cárcel. Y eso es exactamente lo que sucedió. El desánimo es una poderosa causa para el fracaso. Me gusta la gente que cree que sí se puede hacer. Yo deseo rodearme de personas que creen que sí se puede hacer. En el Salón de la Fama del Fútbol Americano hay un casco protector que perteneció a Bobby Lane. También su fotografía. Y al pie de la fotografía una frase que dijo, Bobby Lane nunca perdió un juego de fútbol. Solo le faltó tiempo. Me gusta eso. Creo que necesitamos animarnos los unos a los otros. Veamos 1 Tesalonicenses 5:14.
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Deseo hacer énfasis en la frase que alentéis a los de poco ánimo. Cuando usted piensa en una persona desmotivada, no piensa en su capacidad mental, ni en que le falta inteligencia. Esta frase sencillamente tiene que ver con el alma. Donde dice de poco ánimo significa un alma pequeña. ¿Ha escuchado la expresión tiene un alma pequeña? Es una persona completamente desanimada. La palabra de Dios enseña aquí que debemos animar a los desanimados. Es un mandamiento del Dios Todopoderoso. Y hay tantas personas que necesitan ser animadas. Algunas, tal vez en su propia familia o en la mía. Así que quiero entregarle 5 maneras en que usted puede ser un animador. Si usted aprende y hace estas 5 cosas, usted será, mi querido amigo, el miembro de la iglesia de mis sueños. 5 maneras en que usted puede ser un Bernabé. 5 maneras en que usted puede animar a otros, en su familia, en su vecindario, en la escuela, en su trabajo, en su iglesia y donde quiera que vaya. Y vamos a descubrir que estas 5 cosas son las que hizo Bernabé. Del libro de los Hechos voy a nombrar 5 lugares en donde Bernabé animó a otras personas. Por lo tanto, Bernabé puede ser su guía, su ejemplo, su motivador para que anime a otros. Ponga estas 5 cosas en la primera persona. Lo siguiente es lo primero que deseo que se diga a usted mismo y que lo anote para que no lo olvide. Primero, motivaré a otros al practicar mayordomía. En Hechos 4:36 y 37 leemos: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, este era un hombre que tenía mucho para dar. Había persecución y pobreza en Jerusalén y había gran necesidad. Por favor, escuche con cuidado lo siguiente. Bernabé sabía la diferencia entre propiedad y mayordomía. La mayoría de nosotros somos graduados en el concepto de propiedad, pero en verdad lo que estamos haciendo es administrando los negocios de Dios. Nosotros, honestamente, no somos propietarios de nada. ¿Qué es lo que usted tiene que Dios no se lo haya dado primero? No tiene Él el derecho de pedírselo, siendo que fue Él mismo quien lo puso en sus manos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que no lo hayamos recibido? Y aquí está un hombre, Bernabé, a quien Dios le había dado mucho y que cuando vio una necesidad se motivó para solucionarla. Hace algunos años me invitaron a un desayuno de oración para hombres de negocios y conocí a un empresario creyente, Stanley Tam, que dijo muchas cosas estupendas. Pero él dijo algo tan especial que de inmediato y rápidamente tuve que escribirlo antes de que se me olvidara. Y esto es lo que Stanley Tam dijo: es lo que usted siembra lo que se multiplica, no aquello que guarda en el granero. Tiene sentido, ¿no le parece? Es lo que usted siembra lo que se multiplica, no aquello que guarda en el granero. Ahora, si Bernabé hubiera guardado su dinero, no estaríamos hablando de él en este momento. Y si usted me dice, bueno, Pastor Rogers, yo no soy rico, no tengo nada que pueda vender, por lo tanto, este asunto no tiene que ver conmigo. Por supuesto que tiene que ver con usted. Hay mucho más que dar que simplemente dinero. Puede darse usted mismo, puede ofrecer ayuda, puede dar de su tiempo, puede compartir sus conocimientos. En Hechos 3:6 leemos acerca de algunos otros apóstoles. Ellos no eran ricos, como era Bernabé. Había un pordiosero que necesitaba ayuda. ¿Qué es lo que Pedro y Juan le dijeron? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dios nunca le va a pedir a usted que dé lo que no tiene. Pero ¿está usted dispuesto a dar lo que sí tiene? Amor, tiempo, ayuda, oración, ministerio.
Verá, un animador es una persona que entiende que él o ella es un administrador o administradora de aquello que Dios ha puesto en sus manos, lo que quiera que sea. Aquí en nuestra iglesia bautista Bellevue tenemos un ministerio conocido como Ayuda Automotriz. Tenemos un grupo de hombres excelentes mecánicos automotrices que instalan su taller, y las viudas en nuestra iglesia que no saben mucho sobre cambios de aceite o afinamiento del motor y cosas por el estilo, traen sus vehículos y estos hombres se ensucian las manos con grasa y aceites, se meten debajo de los carros, debajo del capó, arreglan lo que necesita ser arreglado y en el nombre de Jesús ayudan y ministran a esas viudas y a cualquier otra persona que tenga la misma necesidad. Hay mucha gente en el mundo hoy que necesita una palabra de ánimo. La Biblia dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Amigo, sencillamente diga, seré un motivador practicando mayordomía. Cualquier cosa que tenga cuando vea una necesidad, voy a utilizarla para suplir esa necesidad. Así usted animará a otra persona. A lo mejor hay un vecino que necesita su ayuda, o un compañero de trabajo, o un amigo, o su cónyuge, o sus hijos. ¿Por qué en el nombre de Jesús no se acerca a esa persona y le dice, de lo que tengo te doy? Si usted hace eso, estará actuando como Bernabé. Segundo, yo motivaré a otros brindándoles amistad. Busque Hechos capítulo 9, desde el versículo 22, es parte de la historia de Saulo de Tarso. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. No hay que olvidar que Saulo había sido un enemigo de la iglesia. Ahora es un amigo. Había sido salvado y ahora predica a Jesús. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Este Saulo había sido un poderoso fariseo, con un celo tremendo para destruir la iglesia de Jesús. ¡Qué autoridad que tenía este hombre! Sin embargo, ahora lo vemos humilde, oculto en una canasta y bajado por el muro de noche para poder escapar. Pero ahora notemos lo que dice el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿Por qué? ¿Por qué le tenían miedo? Porque él había enviado a muchos creyentes a la muerte o a la cárcel, y ahora él se encontraba entre aquellos que querían matarle, y sus hermanos y hermanas en la fe que tenían miedo de él. Dice la Biblia, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pero Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por Bernabé. Bien, ¿qué es lo que Bernabé hizo? Bernabé brindó, extendió amistad. Está animando a Pablo al brindarle amor y amistad. Y Pablo necesitaba que alguien le amara en esos precisos momentos, porque había perdido sus antiguas amistades y sus nuevos amigos desconfiaban de él. Así que, por así decirlo, se encontraba entre la espada y la pared. Cuando Chuck Colson, famoso en el caso Watergate y conocido como el hachero, se convirtió y entregó su corazón a Cristo, nadie confiaba en él. Decían, es solo otro complot político. ¿Qué estará tramando ahora? Después de todo lo que ha hecho, ahora está jugando a la religión. Y ahí estaba. Su jefe, el expresidente, había caído en desgracia. Pero tuvo algunos amigos que lo cubrieron con sus brazos a tiempo. Yo fui uno de ellos, y le consolamos, y le animamos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nos dio la habilidad y la oportunidad de hacerlo. Bernabé encontró a un nuevo creyente, y de inmediato lo hizo su amigo. Alguien dijo, un amigo, un verdadero amigo,
es alguien que viene cuando todos los demás se han ido. ¿Sabe qué es lo negativo de muchas iglesias, incluyendo Bellevue? No hemos aprendido cómo hacer un amigo de un nuevo creyente. Pensamos que tenemos compañerismo, pero muchas de las iglesias no son más que sociedades sagradas para arrogantes pecadores. Necesitamos practicar amistad. Necesitamos abrazar a los nuevos creyentes, brindarles nuestra amistad y animarles. Bernabé dijo: miren, hermanos, no deben tener temor de Saulo. Él ha sido salvado. Ahora denle la bienvenida. Y ya puedo ver al viejo Simón Pedro abriendo sus brazos y dándole a Pablo un fuerte abrazo y diciéndole: bienvenido, hermano. Mi amigo, eso es lo que se necesita hoy en día en la iglesia del Señor Jesucristo. Necesitamos algunos Bernabés. ¿Sabe usted que los psicólogos nos dicen que el 70% de la población actual sufre de soledad crónica? Eso significa que 7 de cada 10 personas que usted ve, de acuerdo a las estadísticas, sufren de soledad crónica. Esa es la razón por la que llamamos a nuestra iglesia bautista Bellevue una familia de amigos. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo escribió más tarde? Recuerde que Pablo fue presentado por Bernabé. Busque Romanos, capítulo 15, versículos del 5 al 7. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pablo sabía por experiencia propia lo que significaba ser recibido. Él sabía lo que significaba en recibir ánimo. Así que usted tiene algo más que dinero para dar. Usted puede dar amistad. Pídale a Dios que le dé la oportunidad de ser en su propia iglesia la clase de miembro que brinda amistad y sabe animar a los hermanos, de manera especial a los creyentes nuevos. Los psicólogos están practicando psicología en bebés recién nacidos, o que aún no cumplen 1 año de vida. Bebés enfermos emocionalmente. Son criaturas que nunca, por ninguna razón, han recibido contacto visual, ni han sido tocados, abrazados o besados, ni han sentido los brazos de nadie. Estos bebés desarrollaron a una temprana edad problemas psicológicos, y las estadísticas prueban que los bebés que no recibieron demostraciones de amor en los primeros 5 años de sus vidas, crecieron siendo fríos e indiferentes, y algunos de ellos brutales. Pero escuche, aquí está lo interesante de todo este asunto. El programa dice que es virtualmente imposible el malcriar a un bebé durante el primer año de su vida. Usted nunca podrá darle demasiado amor. Usted puede malcriar a niños o niñas, pero es virtualmente imposible el malcriar a un bebé el primer año de su vida. Si usted quiere darle amor, atención, abrazos, besos, acurrucarlo o lo que sea, hágalo. De la misma manera es virtualmente imposible el malcriar a un creyente recién convertido. Ámelo. Él o ella necesitan ser amados, necesitan ser incluidos. Pido a Dios que nos dé iglesias llenas de Bernabés. Amigo, ¿es usted un Bernabé o necesita de un Bernabé? Si lo primero, que Dios le bendiga. Si lo segundo, Jesús quiere ser su Bernabé ahora mismo. Él le ama tanto que murió en la cruz para pagar la culpa de sus pecados. Y Él no solo quiere salvarle y perdonarle, sino también animarle, consolarle, motivarle. De las 5 formas de motivar a los demás, dije que en forma personal, primero, motivaré a otros al practicar mayordomía. Segundo, motivaré a otros brindándoles amistad. Ahora sigamos con los demás puntos. Tercero, motivaré a otros construyendo sociedades. Hemos hablado de mayordomía o administración, amistad y compañerismo. Ahora hablemos de sociedades o asociaciones. Leamos Hechos 11 empezando desde el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos,
y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esto es lo que había sucedido. Se dio un avivamiento en Antioquía. La sede, por así decirlo, de la iglesia cristiana en ese tiempo particular estaba en Jerusalén. Y la palabra de Dios salía desde Jerusalén hacia Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando supieron lo que pasaba en Antioquía, se hicieron serias preguntas. ¿Quién es esta gente allá en Antioquía? ¿Qué es lo que creen? ¿Están en lo correcto? ¿Son ortodoxos? ¿No será una nueva secta? ¿No será un grupo divisivo? Necesitamos que alguien vaya allá e investigue y vea si ellos realmente son de los nuestros. ¿A quién enviaremos? ¿A quién escogieron para esta labor? A Bernabé. Le dijeron: Bernabé, tienes que ir a Antioquía e investigue este asunto. Y Bernabé fue, y cuando llegó, vio la gracia de Dios. Bernabé llegó, vio y dijo: ¡Aleluya! Dios está totalmente en este lugar. Él vio la gracia de Dios y de regreso en Jerusalén dio el siguiente informe: estos son genuinos hermanos y hermanas. Necesitamos juntarnos con ellos. Él no dividió, no construyó murallas. Él fue un constructor de puentes. De paso diré que es muy fácil el construir murallas y puentes. Pero Bernabé fue un hombre que hacía que las personas se unieran. Él animaba a otros a construir sociedades. Yo estoy tan agradecido de las personas que nos han animado, que nos han unido en vez de dividirnos. Alguien me preguntó el otro día: pastor, mirando hacia atrás, ¿cuál ha sido el más importante evento en su vida? Y yo contesté: el pedir a la congregación que nos mudáramos de nuestra vieja iglesia a la nueva. Muchos de nuestros miembros ahora vinieron después de habernos cambiado de local. Pero hay muchos más que ya eran miembros de nuestra iglesia en el antiguo local. ¿Le sería difícil para usted el entender qué cosa monumental fue ese cambio? Y muy a menudo le digo a la gente: una idea es una de las cosas más frágiles del mundo, pero al mismo tiempo es una de las cosas más poderosas del mundo. Queríamos construir en el centro de la ciudad. No pudimos comprar ninguna propiedad. No había espacio disponible. Nos encontramos con toda clase de enormes problemas, pero no queríamos impedir o detener el crecimiento de nuestra iglesia. Y le preguntamos a Dios qué deberíamos hacer, dónde deberíamos ir. Y seguíamos moviendo cielo y tierra para construir en el centro de la ciudad. Junto con otros 2 miembros de nuestra iglesia, estuvimos en Orlando, en la Florida. Uno de esos hermanos ya está en el cielo. Estábamos en el aeropuerto, junto con quien fuera nuestro pastor asociado Bob Sorrell, y Billy Mills y Al Childress. Habíamos ido a Orlando para mirar algunas iglesias que estaban construyendo sus centros de adoración. Esa noche no pude dormir, a pesar de que por lo general soy muy bueno para eso. Mi esposa lo puede atestiguar. Pero esa noche estaba intranquilo y me pareció que Dios me decía: tienes que salir de la ciudad y comprar terreno y mudarlo todo. Mi amigo, eso sonaba a 4/3 de locura. Dije 4/3. Espero que lo entienda después de un rato. Sin embargo, había esta pequeña idea en mi corazón y en mi mente, y cuando me encontré con ellos en el aeropuerto, les dije: caballeros, quiero preguntarles algo. Primero pongan en paréntesis todo lo que como iglesia poseemos y tenemos. Quiten todo eso de su mente, para que puedan pensar con libertad. Todo
Todo lo que hemos planeado hacer, todo el dinero que ya hemos gastado en el proyecto, todo, absolutamente todo, póngalo fuera de su mente. Ahora les pregunto, ¿qué sucedería si es que nos mudamos hacia la parte nororiental del condado, sobre la carretera 40, y compramos terrenos no urbanizados? Y ahí construimos. Quiero confesarles que esto no era mi convicción en ese momento, solo era una idea. Se volvió una convicción en la medida en que lo pensamos y oramos y luchamos con la idea. Pero era una idea tan frágil. Y si esos hombres, a quienes respeto tanto, me hubieran dicho, pastor, usted está loco, yo probablemente les hubiera contestado, tienen toda la razón, olvidemos de este asunto. Nunca voy a olvidar lo siguiente. Bill Mills y Al Childress me preguntaron, pastor, ¿es esto en serio? Y yo les contesté, es tan en serio que quiero que pensemos al respecto. Billy Mills dijo, pastor, le diré una cosa. Creo que será fácil conseguir dinero para esto. Él no me desanimó. Y ya en nuestros respectivos asientos en el avión éramos como niños escolares, comentando, riéndonos, pensando acerca del proyecto. Estoy tan agradecido que ellos no pisotearon esa idea porque se volvió una convicción. Y tan cierto como que estoy aquí compartiendo esta bendición con usted, sé que fue el plan de Dios y la voluntad de Dios, porque Dios lo ha bendecido y lo ha multiplicado en una forma increíble. ¿Sabía usted que hay gente tan negativa que no pueden creer en nada? Ellos no pueden entender una visión, algo que proviene de Dios, y ni aún le permiten a Dios dar una visión. Un Bernabé anima a otros a construir sociedades. Hay tres clases de personas en el mundo: aquellas que se arriesgan, aquellas que vigilan y aquellas que entierran. Un pastor le preguntó a otro pastor, hermano, ¿cuántos comités tiene en su iglesia? Oh, tenemos un comité casi para cada cosa. ¡Qué bien! ¿Tiene también un comité de agua fría? No, nunca había oído tal cosa. ¿Qué hace un comité de agua fría? Bueno, es el comité que cuando alguien tiene una buena idea, le echa un balde de agua fría. Oh, ya entiendo. Tengo varias de esas personas en la congregación. Bien, sigamos. Cuarto, motivaré a otros desarrollando liderazgo. Leamos los versículos 25 y 26 de Hechos capítulo 11. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí vemos nuevamente a Bernabé en medio de esta actividad. Va a buscar a Saulo nuevamente. ¿Por qué lo hizo? Bueno, cuando Bernabé estuvo ahí, dijo, miren todo lo que está pasando. Vean lo que Dios está haciendo. Es como tener vino nuevo y necesitan recipientes para ponerlo. Necesitan alguien con una mente organizativa, alguien con visión espiritual, alguien que sea un líder. ¿Quién puede dirigir todo esto? Yo conozco a uno que puede hacerlo. Se llama Saulo. Tenemos que traerlo a Antioquía. Saulo puede liderar este grupo. Y a Saulo le dijo, Saulo, ven inmediatamente, te necesitamos aquí. Hay una labor que debe ser hecha. Bernabé no tuvo que hacerlo. Bernabé no era un líder. Él animaba a la gente. Él no estaba tratando de formar un club denominado Los Chicos de Barney. Él tuvo la suficiente inteligencia como para saber que necesitaba a alguien más. Y él vio a este hombre, Saulo, con talentos escondidos. Vio a este hombre con varias habilidades. Él sabía que Saulo tenía dones espirituales que necesitaban ser descubiertos y desarrollados y puestos al servicio de los demás. Por eso fue a buscarlo y desarrollarlo como líder. ¿Sabe? Pablo nunca olvidó eso. Por eso cuando escribió a los hermanos en Roma, les dijo,
Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Bernabé estuvo contento de que Saulo tomara el liderazgo. Bernabé se hizo a un lado, una vez que ayudó a encontrar un líder, y un buen líder. Mi amigo, se requiere de más gracia de la que puede explicar para tocar el segundo violín en la orquesta. Hacerlo bien. Pero Bernabé fue esa clase de hombre. Él no está tratando de construir a su alrededor. Él está desarrollando el liderazgo de otro. Y necesitamos desarrollar líderes, necesitamos descubrir liderazgo y necesitamos enseñar a la gente a liderar. Encontrar líderes, identificarlos, desarrollarlos, equiparlos y entonces enviarlos. No todos son líderes. Bernabé no lo fue. Él fue un motivador. Sabía que Bernabé nunca escribió ningún libro de la Biblia, pero que hay dos personas a quienes él animó, que sí lo hicieron. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió 13 de los libros del Nuevo Testamento. Y más tarde aprenderemos que Bernabé animó a Marcos para que escribiera el evangelio que lleva su nombre. Estupendo, ¿no le parece? Desde un punto de vista eminentemente humano, podríamos decir que si no hubiera sido por Bernabé, ni Marcos ni Pablo hubieran escrito lo que escribieron. Por supuesto, sé que Dios pudo haber utilizado a otra persona, y no a Bernabé. Pero lo que quiero que usted entienda es que Bernabé fue el hombre que Dios utilizó para desarrollar liderazgo. Por eso digo que necesitamos más hombres como Bernabé en nuestras iglesias. Quinto, motivaré a otros reconstruyendo relaciones. En el capítulo 15 de los Hechos vamos a encontrar a Bernabé otra vez, y él sigue animando a las personas. Leamos desde el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿Se puede imaginar usted un desacuerdo entre Bernabé y Pablo? Pues sí, tuvieron uno. Y muy fuerte, tanto
que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Bien, había un hombre joven llamado Juan Marcos, y él estuvo con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. En algún lugar durante ese viaje, extrañó su casita, o sintió temor, o extrañó a su mamá, o quién sabe qué, pero lo cierto es que él dijo, ya no quiero estar aquí, no cuenten conmigo. Y cuando llegaron a Panfilia, él dijo, bueno, adiós compañeros, me regreso a casa. Más tarde Bernabé y Pablo deciden volver sobre sus pasos para visitar a los hermanos, y Bernabé dijo, bien, voy a buscar a Juan Marcos. Pablo contestó, no vayas a buscarlo. Pero Pablo, yo creo que él sería, no, de ninguna manera. Él se rindió, nos abandonó. Tú no puedes confiar en él. No quiero a Juan Marcos. Pero Bernabé insistía. Pero Pablo, mira Pablo. Escucha Bernabé, no quiero que Juan Marcos vaya. Y Bernabé finalmente dijo, ¿está bien, Pablo? Yo viajaré con Juan Marcos. Tú sigue tu camino, y yo seguiré el mío. A veces estas cosas suceden, ¿no es cierto? Pero aquí podemos ver el corazón de Bernabé. Él sabía que Juan Marcos había fallado, pero también sabía que esa falla no era final. Y él quiere restaurar esa relación resquebrajada. Así que se hace cargo de Juan Marcos y continúa nutriéndole espiritualmente. Algún tiempo después, Pablo se encontraba en una sucia prisión romana. El tiempo había pasado. Por favor, anote al margen 2 Timoteo 4:11. Escuche lo que Pablo escribió. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué le parece? Trae a Marcos, lo necesito. Este es el mismo hombre de quien Pablo no quería saber absolutamente nada, y ahora está diciendo tráelo porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo sucedió esto? Porque hubo un hombre llamado Bernabé que no quiso abandonar a un buen joven llamado Juan Marcos solo porque había fallado una vez. Hay muchas personas en las iglesias que han fallado y que necesitan ayuda para restaurar sus relaciones. Cuando era un muchachito y estábamos en la Florida, me trepé a una palmera para apoderarme de un coco. Pero la palmera era realmente alta. Yo tenía mi brazo alrededor de una de las hojas sujetándome, mientras con el otro trataba de hacer caer un coco. De pronto, la hoja de la palmera se desprendió, el coco también, y yo también. Caí sobre la hierba, pero mi brazo izquierdo se golpeó contra la vereda de cemento y mi codo se partió. De hecho, el hueso atravesó la piel. Fue horrible. Y ahí estoy en el suelo, retorciéndome de dolor. Mi hermano estuvo allí. ¿Sabe lo que hizo mi hermano? Corrió por todo el barrio diciendo, oigan, Adrián se cayó de una palmera y se rompió un brazo. No es cierto. Él no hizo tal cosa. Pero le diré algo más que él no hizo. No me dijo, Adrián, eres el chico más estúpido que he visto. ¿No viste que la hoja de la palmera estaba amarilla y por lo tanto seca? ¿Por qué tenías que subirte a una palmera tan alta? ¿Por qué no esperaste a que los cocos cayeran? No, mi hermano no me dio un sermón. Le diré algo más que él no hizo. No tomó un revólver y me dio un tiro. ¡Pum, pum! Ya está. Tienes un brazo roto, ya no sirves para nada. No, él no hizo eso tampoco. ¿Sabe lo que mi hermano sí hizo? Vino, se arrodilló junto a mí y me ayudó en forma tierna y amorosa. Gracias a Dios, pude seguir usando mi brazo. Hasta ahora. Amigo, hay personas que caen y no necesitan que vayamos pregonando, ¿han escuchado lo que está pasando con tal o cual persona? Ellas no necesitan que hagamos eso, no necesitan que les demos.
sermones. Alguien dijo que la iglesia es la única organización, el único ejército en el mundo que mata a sus heridos. Lo que necesitamos son más y más personas como Bernabé. La Biblia dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. En el griego la palabra restaurar es la que se utiliza para alinear y curar un hueso roto, tierno y amoroso cuidado. Antes de finalizar, permítame decir algo más. Nuestra iglesia y su iglesia, donde quiera que usted esté, necesitan Bernabés. Y no es cuestión de que usted mire hacia alrededor, preguntándose cuál de las personas que le rodean podrían ser Bernabés potenciales. Primero, motivaré a otros al practicar la mayordomía. Segundo, motivaré a otros brindándoles amistad. Tercero, motivaré a otros construyendo sociedades. Cuarto, motivaré a otros desarrollando liderazgo. Y quinto, motivaré a otros reconstruyendo relaciones. Bernabé fue un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y de fe. Quisiera poner su fe en el Señor Jesucristo. Quisiera confiar en Cristo como su Salvador personal y su Señor. Y si me pregunta, Pastor Rogers, ¿podría Jesús salvarme ahora? Yo le contestaré enfáticamente, sí, Él lo hará, si usted confía en Él. Si usted no es salvo, si no está seguro de que cuando muera irá al cielo, le invito a que repita conmigo la siguiente sencilla oración. Querido Dios, soy un pecador, estoy perdido, necesito que me salves. Jesús, tú moriste por salvarme. Prometiste que me salvarías si deposito mi confianza en ti. Señor Jesús, dejo mis pecados y me vuelvo a ti. Hoy te recibo como mi Salvador y Señor. Te entrego